Hola, buenos días a todos. El día de hoy quisiera mostrarles un procedimiento sobre cómo realizar una investigación. Eh, yo les voy a mostrar más o menos qué es lo que yo hago para recoger información desde el punto de vista de armar el marco teórico y cómo pues busco en diferentes fuentes la información que yo necesito y que sean fuentes reales. Esto es importante porque cuando ustedes van a realizar una investigación, pues necesitarán saber recoger información y saber de pronto pegarle una primera analizada, llamémoslo así, o realizar un primer análisis, algo muy simple, pero que les va a permitir a ustedes revisar pues de todo lo que hay, tener más o menos una información de lo que verdaderamente se puede utilizar. Entonces, en este caso, vamos a hacer es colocar esta camarita un poquito más pequeñita y la vamos a colocar por aquí, como para que no desaparezca yo pues de la pantalla, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo iniciamos una investigación? Lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta, ¿no? Y pues la pregunta en este caso es de cualquier cosa. Entonces aquí, yo podría arrancar con una investigación acerca de algo que leí en las redes sociales o acerca de algo que me colocaron a hacer en la universidad, pero la idea es intentar arrancar preguntándose algo. De nuevo, las fuentes de la inspiración viene de cualquier lado, inspiración de cualquier lado, cualquier lugar. ¿Listo? La inspiración puede venir de cualquier lugar. Lo que debemos comenzar a hacer es, bueno, después de que ya tenemos lo que queremos preguntarnos, deberíamos comenzar a buscar fuentes. Entonces, buscar fuentes de información. Ahorita hay unas fuentes de información muy buenas que podemos utilizar como punto de partida y pues son las inteligencias artificiales. Yo personalmente lo voy a hacer a través de buscadores. Listo, voy a utilizar el buscador de Google. Otras personas podrían hacerlo a través de un libro. Bueno, hay diferentes formas de comenzar, pero creo que los buscadores ahorita son mucho más amplios que de pronto las inteligencias artificiales, todavía porque hay unas que no están conectadas todavía a internet y bueno, muchas cosas que se pueden hablar acerca de eso. Pero bueno, la idea es buscar información. Entonces yo voy a buscar a través de los buscadores oficiales, o sea, un navegador y información de bases de datos. Listo, recordemos que yo voy a comenzar a buscar mi información utilizando los navegadores, haciendo preguntas generales y luego comenzando pues ya a hacerlo cada vez más y más explícito en la medida que yo encuentre información. Listo, porque no toda la información que hay en la red es buena y hay que saber delimitar cuál es la buena información de la que no, y para eso necesitamos fuentes confiables. Las fuentes confiables serían, en este caso las fuentes confiables serían pues como diarios, no los diarios que nosotros vemos en la casa, no, sino los diarios pues de divulgación, los periódicos pues como le conocen. Serían algunas páginas de interés, como la pueden ser las páginas de investigaciones tecnológicas, revistas indexadas, en donde se haga un trabajo por pares. Es que el mayor problema de encontrar fuentes confiables es que muchas de las fuentes que están colocando la colocan en blogs y no necesariamente esos blogs son fuentes confiables. Otra podría ser una fuente para iniciar, si bien no es una fuente confiable y arrancamos desde el navegador, es Wikipedia. Listo, Wikipedia sirve bastante como para iniciar el proceso. Listo, o sea, uno parte una pregunta y puede que en Wikipedia le aparezca alguna información, entonces uno arranca de ahí. También desde los blogs también se puede, pero no podemos confiar en ellos. No son confiables, pero son un punto de partida. ¿Listo? Y entonces ustedes pueden encontrar un buen blog y entonces hace una pregunta y parten desde ahí y con ese blog pues vamos a comenzar a armar, a buscar las fuentes de información, a mirar qué es lo que hay dentro de ese blog que sea confiable y asimismo buscar en algunas fuentes de información pues más que sean pues sí, más confiables, llamémoslo de esa manera.
Y después de que nosotros ya hemos identificado algunas fuentes confiables, pues comenzar a buscar los artículos relacionados. ¿Listo? Artículos de investigación relacionados. ¿Listo? Y esto es como ya el punto final. ¿Por qué? Porque no vamos a comenzar a hacer armar el marco teórico, todavía no, sino que es buscar información y buscar información de una manera buena. Artículos de investigación relacionados, estos los podemos encontrar en las bases de datos, como ya los había colocado por aquí, creo que así en las bases de datos, y en algunas páginas que podemos, que tienen acceso, que nos hacen tener un acceso libre a toda la información, como Sci-Hub o LibGem, que son las que yo más utilizo. O si ustedes están en la universidad, las universidades a veces tienen algunas bases de datos por las cuales se pagan, entonces pues la idea es que se utilicen esas bases de datos para hacer investigación. Entonces muy bien, artículos relacionados donde pues entonces uno busca en algunas editoriales. No todas las editoriales son buenas, hay unas editoriales que son predadoras, entonces hay que saber diferenciar eso, pero las editoriales que tengan verificación por pares, por par ciego. ¿Qué es verificación por par ciego? Pues son gente que sabe del asunto y entonces lo que hace es tú envías una investigación ahí y esa investigación se va a unos pares académicos que no conocen tu nombre porque por eso son par ciegos, quitan esa información de quién es el que está haciendo esa investigación. El par ciego revisa y evalúa si su investigación vale la pena subirla a esa base de datos o a esas revistas indexadas y da su veredicto. En el caso de que sea buena, entonces pues se va a publicar. En el caso que no, pues te dicen cuáles son tus fallas. Entonces las editoriales que tienen verificación por par ciego son las editoriales grandes, por ejemplo el Sevier, ¿cuál otra? La McGraw-Hill, que tiene algunas revistas, las revistas que están indexadas en Scopus, o por ejemplo las revistas para nosotros en Colombia, las revistas que están indexadas en las páginas de Colciencia, de Publindex y así. O sea, hay varias fuentes donde buscar. Pero pues la idea es que logremos llegar a esos artículos que tienen verificación por par ciego. Entonces voy a hacer un ejemplito muy sencillo. Para eso yo voy a organizar la información que voy a recoger en una tablita de Excel. Entonces, ¿por qué en una tablita de Excel? Pues porque me va a permitir a mí tener como una bitácora del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar el ítem, o sea, el número del objeto que yo voy a buscar. Voy a colocar la fuente del objeto, o sea, donde lo encontré. Voy a colocar esto como el source, bueno, sí, la fuente. El nombre de la investigación que estoy, o del objeto que estoy revisando. A esos normalmente tienen un título, entonces no le coloca ahí el nombre. Vamos a hacer un pequeño resumen de eso. Pequeño resumen. Las fuentes, en este caso, en el campo fuente puede ser un artículo que yo tenga guardadito, o puede ser el nombre de una página web, puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, fuente, nombre, resumen. Voy a colocar unas observaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago una revisión general de la fuente, normalmente yo voy a tener algo preconcebido de eso. Entonces, con respecto del resumen, con respecto de la información que esté en la fuente, yo voy a hacer un resumen basado en lo que está en la fuente. Y dada esa información, luego yo voy a tener unas observaciones con respecto de lo que yo creo que debería hacerse más allá de lo que está expresado en esa investigación. Entonces yo voy a hacer un conjunto de observaciones. Luego voy a hacer una fecha de consulta, el tipo de documento, el tipo de fuente que estoy revisando, sea página web, sea revista, sea lo que sea. Y por último, fuente tipo, y voy a colocar aquí la dirección, si es una fuente que yo busque en internet. Y aparte de eso, bueno, esta sería la URL, aquí URL. Y por último voy a colocar, bueno, creo que esos son los campos suficientes. Sí, dejémoslo así por el momento. Entonces esto me da una idea de lo que yo de más o menos la información que yo voy a utilizar, y que me va a permitir a mí crear los marcos teóricos. Entonces digamos que mi problema está asociado, como yo digo, un problema cualquiera. Entonces vamos a meter a la red
y vamos a plantear un problema cualquiera. Digamos que yo quiera averiguar el impacto de material particulado en la salud o en el rendimiento académico. Entonces arranco con esa pregunta: impacto de material particulado en rendimiento académico. ¿Listo? Y hago la pregunta. Y normalmente aquí van a aparecer algunas fuentes. Miremos esto. Esta es una fuente. Vamos a revisar. Rendimiento. ¿Qué vamos a colocar? Rendimiento académico. Vamos a ver. Aquí tenemos efectos contemporáneos rezagados de la contaminación por material particulado en el rendimiento académico de los alumnos de la región Biobío. Esto es de una universidad. Esto es una tesis. Sí, aquí está. Introducción, un problema aquí no dice para qué es, ¿no? Vamos a ampliar eso un poquito. Universidad de Concepción, Camilo Sánchez, Los Ángeles, Chile, profesor, Escuela de Ciencias. Bueno, dice que es, pero me imagino que es una tesis, una investigación hecha. Entonces aquí nos da más o menos una idea básica de lo que es. Entonces, un problema recurrente en las ciudades, bla, bla, bla. Y aquí tenemos una introducción. Entonces yo lo que hago es leer esto, leer el resumen, la introducción que nos dan, y luego entonces voy llenando esto aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en ese caso no voy a utilizar esta fuente. Si bien son buenas fuentes, no la voy a utilizar todavía porque pues tendría que leerla. Normalmente las tesis son muy densas, entonces hay que leerlas detenidamente. Una cosa que es útil es referirse si esa tesis tiene publicaciones. Entonces vamos a ver si esa tesis tiene publicaciones. Bueno, aquí hay algunas cosas. Si tiene las publicaciones es más fácil de revisar, porque las publicaciones lo que nos dan son información por capítulos, ¿no? Los capítulos que trabajó la gente en la tesis. Aquí tenemos muchos apéndices. Bueno, aquí tenemos algunas referencias. Listo, que nos pueden ayudar. Las tesis son muy buenas para eso, encontrar esa referencia, pero normalmente la tesis se queda corta en cuanto a la actualidad, porque cuando se hace una tesis, la tesis no se actualiza, sino que se quedó hasta esa fecha. Entonces vamos a ver cuáles son las fechas que hay aquí. Digamos, esta tesis viene del año 2008, 2013 es como la más reciente. Entonces esta investigación, la más reciente, es del 2013 y tiene poquitas referencias, ¿no? Entonces ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 referencias más o menos. Entonces tiene poquitas referencias, es un trabajo corto. No creo que sea una tesis, más como un trabajito que les dejaron como en una tarea o algo así. Pero bueno, aquí podemos arrancar de este tipo de trabajito y está publicado, o sea, aquí un repositorio. Vamos a buscar otra cosa. Aquí comenta contaminación por material particulado. Entonces yo aquí comienzo a buscar, simplemente uno busca y mira hasta que encuentre una fuente que sea fiable. Cielo, vamos a ver si sale, ¿no? Porque pues eso depende de cómo esté nuestro internet. Vamos a ver si sale. Bueno, esto se demora mucho. Problemática que también afecta el rendimiento escolar. Esto es de la universidad, la UDA. A ver, Universidad de Antioquia. Contaminación problemática por Lourdes. En el campo se ha evidenciado con los diferentes niveles de contaminación del aire, causa muerte, afectaciones, la investigación fue presentada. Bueno, aquí una lectura muy rápida. El registro emitido en 2009. Una revisión muy rápida de esto. Y vean que esto es una información de una universidad. Listo, entonces yo aquí voy a tomar esta fuente. Listo, de fuente es una página web. Listo, entonces mi fuente, el nombre de esa fuente es, ¿cómo se llama esto? Aquí, contaminación del aire, problemática que afecta el rendimiento escolar. Eso lo voy a colocar aquí. Voy a arrancar con esta. Listo. Bueno, ahorita podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Ya luego para organizar la información, ya uno mira cómo la organiza. Podemos hacer un resumen nosotros, podemos pedirle que una inteligencia artificial nos haga un resumen. Normalmente tenemos que hacerlo nosotros para conocer efectivamente lo que pasa, pero las inteligencias artificiales sirven mucho para hacer como primer paneo de lo que hay ahí escrito. En este caso, como va a ser una página web y digamos que yo la quiera guardar, entonces voy a coger esto y voy a guardarla.
simplemente para tenerla como un archivo dentro de mi computador y luego poderla volver a revisar, porque a veces estas páginas web las quitan, o sea, las están reciclando o algo así. Entonces voy a coger esto y voy a guardarla, la voy a imprimir y la voy a guardar. Listo, entonces eso lo voy a colocar aquí y voy a colocar una nueva carpeta y voy a colocar ejemplo investigación. ¿Okay? Y aquí la voy a guardar. Entonces aquí está el recurso de hecho se llama así. Si yo lo busco en cómo ha quedado mi recurso, como yo estoy haciendo esta investigación, entonces quedó así con este nombre. Es un recurso que yo estoy guardando. Entonces le puedo copiar el nombre y para tenerlo ya referenciado, para saber cuál es. Listo, aquí está. Aquí también lo tenemos que justificar todo. El resumen, entonces yo vengo, hago una lectura rápida y entonces con lo cual que no me va a colocar a leer esto, pero hay algunos problemas ahí. Entonces el resumen, leo el asunto, vamos a colocarlo aquí, leo y escribo algo relacionado. Y como tal, a mí me van a aparecer algunas preguntas. Por ejemplo, veo que una primera vista de este tipo de material, pues me dice a mí, aquí no hay unas fuentes. Por ejemplo, aquí no dice fuentes, las imágenes son las que fueron tomadas de otro lugar, pero no me dice nada más. Entonces aquí me dice que el profesor Carlos Felipe Gaviria es un investigador de esto. Entonces yo voy a colocar y yo digo, muy bien, una observación. Entonces faltan referencias, es una observación que puedo hacer de este trabajo. Faltan referencias, pero tenemos un nombre de un investigador. Como faltan referencias y tenemos el nombre de investigador, colocamos aquí el nombre de investigador y luego vamos a buscar información, buscar trabajos de ese investigador. Listo, esa es una observación. Si yo no he hecho ninguna otra cosa más, y si yo tengo alguna otra observación más, la coloco en este espacio y yo digo, bueno, vamos, con respecto a esta investigación puedo comparar estas cosas, yo creo que podría ser así, y entonces colocamos esas preguntas que comienzan a generar. La fecha en la cual consulté, pues entonces la fecha es la fecha del día de hoy. Para el día de hoy estamos el 4 de agosto del 2023. El tipo es una página web y la URL pues sería esta de aquí. Entonces yo copio esto y ahí ya tengo la información relacionada, listo, con primer trabajito. Listo, aquí lo tenemos. Bueno, no me lo permite arreglar para que se viera completita. Bueno, ahí está. Listo, entonces yo simplemente entro aquí, cuando yo quiera verlo pues voy y la reviso. Entonces ahorita vamos a buscar investigaciones que haya hecho este señor, entonces Carlos Felipe Gaviria, y no, para eso nos vamos a ir a Google Scholar. Bueno, entonces aquí voy a buscar Carlos Felipe Gaviria. Listo, no sé qué es, voy a colocar un CBLAC a ver si lo tiene. CBLAC es el lugar donde los investigadores colocamos, es como nuestro currículo de investigación, y ahí colocamos todas las investigaciones que hemos hecho. Vamos a ver si el señor tiene CBLAC. No tiene CBLAC, pero sí tiene Google Scholar. Por ejemplo, aquí, bueno, tiene que tener CBLAC, pero pues no aparece fácilmente. Vamos, que es la misma persona, ¿no? Y aquí tenemos las investigaciones. Entonces vamos a colocar las investigaciones por ahí. Entonces buscamos la que está relacionada. Entonces en este caso rendimiento académico, ¿no? Entonces vamos a buscar rendimiento o académico. No hay rendimiento. Contaminación, bueno, pues es un caso para estudio. Mira, aquí tenemos algo parecido. Caso de estudio para el centro de Medellín, creo que es esta: evaluación metodológica, calidad del aire, contaminación, particular y consultas por enfermedad respiratoria. Mira, aquí tiene varias de estas. Entonces miremos aquí tenemos el Google Scholar.
En el Google Scholar es una muy buena fuente porque nos muestra directamente los artículos que están relacionados con esa investigación que veo, con la investigación que realiza ese investigador. Y entonces en este caso tenemos aquí la descripción más o menos de este trabajo. Listo, entonces tenemos cómo comenzar a buscar. A ver, articulado, consulta, vamos a ver si me abre el repositorio. Así lo tiene. Hay información que lo vamos a encontrar con repositorio que podemos acceder libremente. Hay otras que no, pero en el cual podamos acceder libremente, pues podemos colocarlo. Miramos que aquí tenemos todo el artículo. Y qué bien, podemos acceder a la información. Y esto es una revista. Esto fue publicado en una revista. Entonces podemos revisar. Listo. Entonces Medellín, correo, bueno, aquí tenemos aquí tenemos el resumen, palabras clave. Podemos colocar también otro ítem que diga aquí palabras clave. Yo la verdad no lo utilizo mucho porque normalmente las propias palabras clave son el nombre de la investigación que estoy realizando. Y aquí tenemos el trabajo como tal. Listo. Entonces esta va a ser una nueva fuente de investigación para mí. Hola Pari, ¿cómo estás? Esta va a ser una nueva fuente de investigación para ti. Hola, ¿cómo estás? Listo, entonces aquí voy a descargar esta investigación, la voy a guardar en el mismo lugar. Listo, vamos a guardarla aquí y luego vamos a colocar. Después yo lo voy a leer de nuevo. ¿Okay? Voy a leer esto aquí. Listo, esta es contaminación por esa es el nombre de mi fuente. Ese es un nuevo lugar. Aquí lo voy a colocar. Listo, ya lo tenemos. Ahora aquí necesitamos que esto quede justificado. Ahí está. Y vamos a colocar la fuente como yo lo tengo aquí guardadito. Entonces esto solamente para poder buscarlo después rápidamente y lo pueda comparar con otras cosas. Muy bien, esto lo vamos a guardar así. De nuevo, también yo voy a coger esta información, voy a leerla y voy a hacer unas preguntas y voy a plantearme un resumen. Normalmente el resumen está aquí, entonces vamos a leerlo. La evidencia científica muestra cómo la contaminación del aire genera efectos negativos en la salud humana. En Medellín se registra un alto nivel de material particulado. Objetivo: presentar evidencia estadística de material particulado PM10, 2.5 y 10. Yo me imagino que estas son los tamaños de partículas. Hay que revisarlo en el artículo y esas son las observaciones que yo voy haciendo. ¿Listo? Metodología: empleaban modelos de series de tiempo sobre registros diarios de la medición de estos dos. Se estimaron 10 modelos para mínimos cuadrados. O sea, mira, aquí está la metodología que están empleándose y esas cosas yo lo voy colocando en el resumen. Corrección de White para ajustar problemas de heterocedasticidad. Como yo no conozco qué es la corrección de White, entonces voy a preguntar. Esto con el propósito. Corrección de White. Corrección de White, estadística. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Contraste de White, ¿qué es? Bien, ahí van apareciendo un conjunto de preguntas sobre diferentes cosas que yo no conozco y sobre esas cosas debo investigar, y entonces así mismo se van generando nuevas preguntas, en este caso sobre la metodología de análisis que utilizar, y entonces revisamos qué es y yo estudio esto y ya, así lo vamos haciendo poco a poco. Bueno, entonces aquí hacer las observaciones, cosas que yo no conozco, las voy colocando aquí. En este caso, en esas observaciones, en el resumen, aquí lo coloqué mal, ¿no? Porque me moví. Momentico que esto, ya listo, esto va es aquí. Entonces, cortar, cut and paste. Muy bien, y este es mi ítem 1. Este aquí es mi ítem 2 y aquí pues la resumen en general. En el resumen decir lo que leí, o sea lo que entendí, y aquí y en las observaciones lo que no entendí o lo que creo que está mal o lo que me falta por saber o lo que creo que está mal. Todo eso se coloca. O sea, yo creo algunas cosas cuando uno está haciendo una investigación, uno cree, esta metodología fue facha por esto, o sea, está mal hecha, y así yo lo voy llenando. Y al final, todos estos resúmenes que yo vaya haciendo me van a permitir tener un marco teórico.
Entonces, ¿por qué? Porque yo al final voy a crear un documento, después de que yo haga esta búsqueda, así, voy a crear un documento y ese documento me va a permitir a mí tener el marco teórico de todas las investigaciones que yo busqué. Algunas investigaciones van a ser buenas, otras no tanto. Bueno, ya vimos que aquí tenemos una investigación que es un artículo de investigación como tal. Fue publicado en la Universidad de Antioquia. Hay que ver si esto está indexado. Creo que sí está indexado. Quién sabe cómo estará indexado. Podemos buscar otro tipo de investigaciones que estén en otro con otras fuentes. Impacto material, por ejemplo, en Estados Unidos, en USA. Vamos a ver el efecto de particulado. Esto es del gobierno español. Podemos revisar ahí. Podemos preguntarnos. Yo les dije también que podemos utilizar una investigación basada en lo que hay en Wikipedia. Entonces, ¿qué tiene que decir Wikipedia al respecto? Vamos a ver. ¿Es el material particulado malo para la salud? Ahí me apareció, ¿eh? Entonces aquí vamos a ver, tenemos esta investigación que aparece, material particulado malo para la salud. Hay otra investigación, miren, que aparece, material particular de trastorno de los sistemas cardiovasculares y respiratorios en trabajadores de diferentes áreas, una revisión narrativa. ¿De qué será? Entonces, la exposición laboral a material particulado puede causar enfermedades de vía respiratoria. Bueno, aquí de nuevo hay un resumencito que yo tengo que leer. Si me interesa, lo hago más a profundidad. Por esa razón yo siempre guardo mis fuentes. Después de que yo he hecho una revisión sencillita, siempre guardo mis fuentes para poderlas volver a revisar. A veces una metodología que ellos presentan ahí me es útil y entonces yo la repito. A veces, como yo realizo cálculo numérico, entonces los cálculos que están ahí hay unos pasos que faltan, entonces yo tengo que remitirme a esas expresiones para ver si dentro del marco teórico que yo manejo puedo llegar a esas expresiones. También, por ejemplo, con los programas que uno realiza con el desarrollo de software. Entonces tú miras si hay algún tipo de procedimiento que ellos están utilizando, algún tipo de algoritmo, y si esos tipos de algoritmos, entonces yo puedo repetirlos y lograr llegar a los mismos resultados. Eso es lo que se hace. Normalmente este es el procedimiento que yo hago, y vuelvo y le digo, es muy importante guardar la información y aparte de eso tener listo este resumen y estas observaciones. Listo, siempre fecha, tipo de investigación, páginas web, artículos, libros, tesis, lo que sea, y la URL si yo estoy buscando en la web. Entonces colocar la URL de la información que está ahí. Por ejemplo, para estos de acá, la URL es muy simple, simplemente copiamos esto, ¿okay? Vamos a copiar y lo colocamos. Hay unos que no necesariamente son así, y les voy a mostrar otra investigación que estoy llevando a cabo también sobre material particulado y sobre unas cosas de mediciones, y es más o menos este mismo procedimiento, sino que yo ahí he revisado un poquito más de cosas. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplo de investigación. Vamos a mover esto un poquito, proyecto ni vaya aquí. Entonces revisamos. Aquí por ejemplo tenemos una información un poquito más elaborada con respecto a lo que yo he leído. Aquí a veces yo le pido a una inteligencia artificial que me lo lea para no tener que leer tanto, pero normalmente tengo que hacer el contraste. Hay unas preguntas que las inteligencias normalmente no van a responder, pero sí me permite a mí tener una visión muy rápida. Normalmente los resúmenes de los artículos de investigación dicen bastante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos artículos de investigación. Por ejemplo, este de aquí. Este me pareció bastante interesante porque fue una investigación que se realizó en El Paso, y para poder llegar a este artículo y leer algo de él, tuve que revisar una página web, que es y esta página web no tenía sino solamente esta información muy general, y tenía el nombre de la investigadora. Entonces yo luego busqué a la investigadora en Google Scholar, y en Google Scholar logré encontrar el trabajo relacionado con lo que colocan aquí, y ese trabajo relacionado es este de acá, y este trabajo es del año 2016. Es viejito, pero pues sirve como apoyo.
y así mismo uno va construyendo toda esta información. Y al final lo único que yo hago para hacer mi marco teórico o mi marco de referencia, pues es coger esto y pegarlo. Obviamente requiere unas modificaciones en cuanto al estilo y para que quede más bonito, pero al menos ya tengo una base de cuál va a ser mi investigación. Bueno, espero que les haya servido, de que les haya, pues sí, de que les sirva este tutorial muy corto, y excusarán ahí la calidad de la luz porque aquí no tengo esas lamparitas, pero más adelante lo haré. Creo que vale esta primera aproximación a lo que es cómo comenzar a recolectar información y analizarla así muy simple, ¿no? Un brochazo rápido, porque eso ayuda bastante y nos sirve a nosotros pues para poder comenzar a desarrollar nuestras propias investigaciones. Espero les sirva, muchas gracias por ver el video y